por una parte, y por otra parte la aprobación de la ley de la memoria democrática contribuye a la incorporación al currículo escolar de un elemento que hasta ahora estaba fuera de nuestra enseñanza, de nuestro sistema educativo. Empezamos en las Cortes de Cádiz, con la Constitución de 1812, un largo proceso de conquista de derechos y libertades, avances y procesos que culmina con la Constitución de la Segunda República, la Constitución de 1931. Aquello fue destruido como consecuencia de un golpe militar y el establecimiento de un sistema antagónico a todo ello. Esto finaliza, como lo saben, como consecuencia de la transición democrática y la promulgación de la Constitución del 78. Muchos alumnos salen de nuestros centros escolares sin haber tenido un conocimiento de lo que ha significado todo este proceso de destrucción de la democracia, el exilio, la represión, la base en la que estaba fundamentado el sistema que ha sido superado precisamente por la Constitución del 78, el sistema franquista. Podemos encontrar alumnos que quizás sepan cómo era un campo de concentración, o qué pasó en el Holocausto, y sin embargo desconozcan los campos de concentración que existieron en España como consecuencia de la guerra civil y de la represión franquista, y que desconozcan también en lo que Paul Preston llamó el Holocausto español. Es la historia que enseñamos para que los alumnos sean capaces de examinar los hechos históricos desde una perspectiva crítica, de tal modo que esa crítica se realice en función al sistema de convivencia que consideramos idóneo, que es el sistema de vida y de gobierno democrático. Este es el propósito, fundamentalmente, de este programa de la Fundación CIBES, este programa que estamos desarrollando precisamente para apoyar al profesorado, para apoyar al sistema educativo, a los escolares, a los profesores, a las comunidades escolares en definitiva, para que sea factible, fácil y se incorpore con convicción y sabiendo que es algo realmente necesario incorporar al sistema educativo la memoria democrática como una parte importante de la sostenibilidad de nuestro sistema de vida y de gobierno actual. Realizaremos una acción de carácter inicialmente informativo, sensibilizador y después formativo, de tal manera que consigamos que los objetivos, las competencias, las evaluaciones y todo aquello que configura el nuevo currículo escolar sea finalmente conocido, mejor conocido por parte del profesorado y las comunidades escolares. Esa es la contribución que modestamente la Fundación CIBES, en el convenio que tenemos suscrito con el Ministerio de la Presidencia, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, es lo que consideramos que es el objetivo esencial de nuestra actuación en este programa. Ahora pasamos a la intervención de Ana Rodríguez sobre la importancia de la inclusión de la memoria democrática en el colegio. Voy a hablar del procedimiento, como si no voy a bueno, buenas tardes. A ver, como en este momento pasamos de una exposición con mucha implicación de ayuntamiento, de la Asociación de la Memoria Histórica, por medio del vídeo que el presidente de la Liga Española y de la Fundación CIBES acaba de exponer, a el añadido que yo pretendo exponer aquí, que es nuestro trabajo, el trabajo que nosotras estamos haciendo desde la Fundación CIBES. En primer lugar, una cuestión muy rápida, porque me parece que es importante. La Liga Española de la Educación, Liga Gaditana, es una parte federada de la Liga Española de la Educación. La Liga Española de la Educación tiene, a su vez, una fundación, que es la Fundación CIBES. La Fundación CIBES se ocupa de la parte teórica, podríamos decir, de nuestro programa de valores, ¿no? De la solidaridad, la laicidad y la ciudadanía.
En ese contexto es en el que este proyecto que ha explicado, bueno, que ha nombrado ahora mismo nuestro presidente Victorino Mayoral, el presidente de la Fundación y el presidente de la Liga, estamos trabajando desde hace casi 3 años. Empezamos un grupo, la Fundación está formada, igual que la Liga, generalmente por profesorado de distintos niveles, personas interesadas en el ámbito de la laicidad, punto de partida, y de la ciudadanía. De hecho, nuestro trabajo inicial, desde hace unos 15 años, fue el diseño de una materia que se denominó Educación para la Ciudadanía. Educación para una ciudadanía democrática, porque aquí siempre el añadido es el de democrático. Desde esa perspectiva, aunque la asignatura tuvo muchísimos problemas, porque inmediatamente chocó contra todas las estructuras, no solamente no laicas, sino que piensan que la laicidad es una aberración imposible. La asignatura se mantuvo durante una serie de años y la Fundación CIBES desarrolló materiales, cursos formativos, etc. En el momento en que la asignatura cae como consecuencia de la LOMCE, el trabajo de la Fundación CIBES siguió implicado en el tema. Cuando se empieza a pensar en la posibilidad de cambiar la LOMCE por la LOE, hubo una intervención fuerte de la Fundación CIBES reivindicando que apareciera tanto dentro de la LOE el tema de la educación democrática, una formación para la democracia que, según todas nuestras amistades a veces peligrosas, nunca le volváis a llamar educación para la ciudadanía, porque educación para la ciudadanía está condenada al fracaso y no sé qué. No es verdad, porque en algunas comunidades se sigue manteniendo, ¿no? En otras simplemente se le ha puesto el nombre valores y ahí está la materia, de la cual nosotros hicimos una gran parte de los programas. Cuando se planteaba esto, dijimos, bien, hay 2 cuestiones que deben entrar dentro de los programas. Una era los impuestos. No tiene nada que ver con el tema que estamos tratando hoy, pero sí que me parece que es interesante, en tanto en cuanto, dice, solo si lo aprendes desde la infancia, si te lo explican, si lo ves realmente en funcionamiento dentro de un ámbito práctico, tú puedes explicarle al alumnado la importancia que tienen los impuestos y no el que seas considerado un tonto si pagas impuestos, o que la gente te consuele diciendo, mira, esta es la mejor manera de no pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y junto con eso planteamos el tema de la memoria democrática. Cuando al mismo tiempo se empieza con la ley de memoria democrática, pues dijimos, estas 2 cosas unidas tienen que ser trabajadas dentro de la Fundación CIBES e iniciamos hace 3-4 años ya una investigación para ver cómo se trabajaba, o si es que se trabajaba, o desde qué perspectivas se trabajaba o no se trabajaba el tema de la memoria democrática, de la memoria histórica dentro de los programas del currículum de los centros. Entonces, nos encontramos con algo que cualquier persona que investigue, que haya investigado en el pasado o que siga investigando en el presente, se encuentra que es un tema, primero, imposible si tú planteas que en el ámbito de la historia, que es donde parece ser que se pueden plantear las ciencias sociales o la historia, tú empiezas en Atapuerca y terminas en el siglo XXI, ¿vale? O aunque sea en la transición. Tú no puedes meter en un curso, tú no puedes empezar
por Atapuerca y terminan en el otro lado. Punto de partida fundamental, importantísimo en la Ley de Memoria Democrática es el hecho de que se considera memoria democrática un espacio temporal que empieza en 1812 y que no termina ni siquiera en la Constitución del 78, sino que termina según va avanzando, según van cambiando las normas. Para eso hay una diferencia importante. Empezamos estudiando las diferencias entre la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, para entendernos, y la Ley de Memoria Democrática actual. En la Ley de Memoria Histórica no aparecía en ningún momento el ámbito curricular, no aparecía, y no aparecían las mujeres tampoco, aparecían solo como hijas de víctimas, hijas de o parientes de los rojos, y ya está. Esa era bueno, esos dos aspectos, y en esos dos aspectos está trabajando la Fundación CIBES, de tal manera que podamos decir, bien, es fundamental que haya un concepto de democracia que sea el fundamento de todo ese proceso histórico que hay que estudiar desde 1812, incluyendo las constituciones, no todas las constituciones, pero sí las constituciones que van aportando elementos fundamentales o retirándolos, ¿no? Un sistema de valores que va implicándose y que el alumnado tiene que conocer. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema no es solamente que no dé tiempo, que es la gran excusa, es que no da tiempo, sino que hay elementos perjudiciales. Uno de ellos, que todo el mundo conoce, es el hecho de que los programas tradicionalmente iban de la República a la Guerra Civil. Ese salto, ese paso, República-Guerra Civil, de tal manera que entra en una conexión de causa-efecto dentro de la mente del alumnado, de tal forma que una república produce una guerra civil. Una guerra civil es siempre desastrosa. Entonces, elemento fundamental que introduce la Ley de Memoria Democrática es que entre la república y la guerra civil hay un golpe de Estado. Importancia del golpe de Estado, importancia de que el alumnado tenga conciencia de que hay ese paso. Por lo tanto, que no es que todo sistema republicano por sí mismo o la república por sí misma dio lugar a una guerra civil. El otro elemento fundamental, importantísimo para nosotros, es la equidistancia del profesorado. Lo ha constatado el profesor investigador de León, lo ha constatado todo el mundo. En la investigación que la Fundación CIBES hizo hace 2 años, la equidistancia aparecía como un elemento fundamental. Cuando se preguntaba al profesorado por qué esa equidistancia, de dónde viene, en unos casos era para evitarse problemas en el aula. Todavía podríamos decir que cuando nosotros hicimos el análisis, el estudio, todavía podríamos decir que Vox no tenía la importancia que tiene en este momento, pero sí era un elemento importante que los chavales sacaban en las aulas y se mencionaba en las aulas, ¿no? Entonces, el tema de la equidistancia era uno. El otro día, precisamente en una reunión en el Aboquín, con el tema de la memoria histórica, recuerdo la pareja que venía a explicarnos el proyecto que han presentado en la Sierra y que para trabajar esta temática y que en los institutos no interesa. Resulta que algo que te ofrece gratis, que no es soltarte una chapa sobre algo ahí, venga, sino que son trabajos interesantes, documentados y bien desarrollados metodológicamente hablando, pedagógicamente hablando, resulta que no interesan,
¿Por qué no interesan? Pues no interesan porque eso aquí todavía está muy caliente, ¿no? Me parece que fue la frase que utilizó uno de ellos, ¿no? Que les había dicho parte del profesorado. Es que aquí eso todavía genera muchos problemas, todavía o ya de nuevo. Eso es lo que nos tenemos que plantear. Si son cosas que es que todavía, cuando resulta que las abuelas y los abuelos que lo han sufrido ya no están, en su inmensa mayoría, o es algo que interesa recuperar de nuevo, ¿no? Entonces, dentro de ese planteamiento, el trabajo posterior que hemos hecho tiene tres partes. Una primera parte que ya la hemos desarrollado, que es una parte informativa, de sensibilización dirigida al profesorado. Estamos hablando siempre de un ámbito en el que, aunque sea interesante para la ciudadanía en general, nuestro objetivo es el profesorado. Entonces, en esa primera parte incluíamos las jornadas de sensibilización que se hicieron en 10 lugares de las distintas comunidades autónomas, una parte que incluye desarrollo de materiales, unidades didácticas, con el profesorado implicado en esas jornadas, y un tercer elemento que son los itinerarios de memoria, que según ha prescrito, según la prescripción, tiene que incluir lugares en torno a 1812 y esa constitución inicial, lugares de guerra civil y lugares hacia la transición, que pasa entre el momento en que entre el 39 y el 75, para que no quede en el vacío, podríamos decir, todo un espacio de tiempo en el que parece que el país estaba en silencio, no había nada, solo se hacía algo desde fuera. Eso no es verdad, y recuperar esa parte parece que es cada vez más interesante, ¿no? Igual que están haciendo las universidades en este momento, recogiendo todas las experiencias de alumnado que a partir de los años 50 y tantos, 60 y demás, empezaron a moverse en algún aspecto. Y en esta coyuntura de elaboración de unidades de materiales didácticos, de itinerarios de memoria, para el cual yo planteo elaborar aquí en Cádiz uno de lugares de memoria, de la memoria democrática de las mujeres, para el cual pienso contar con las personas presentes y algunas de las ausentes. Y en esa parte, esta parte terminaba con una especie de recopilación de todo ese trabajo que previamente se había hecho y que tuvo lugar en Madrid los días 1 y 2 de diciembre. Y en esa parte de ese trabajo me gustaría destacar un elemento que considero fundamental. Bien, el programa era muy denso, como suele suceder en todos los programas que organiza CIBES. Empezaba por una parte que podríamos decir institucional, pero que fue muy interesante y muy importante por cuanto estaban presentes e intervinieron los secretarios de Estado de Educación y el secretario de Estado de Memoria Democrática. Y ambos apostando por el trabajo con el profesorado y el trabajo con el alumnado. Por supuesto, también había mesas sobre el tema de la lucha de las mujeres, la memoria democrática como compromiso de la universidad, la memoria democrática incluso como compromiso del sindicato, la memoria democrática como el compromiso del alumnado, y en esa parte es en la que yo me voy a centrar un momento nada más, ¿no? Porque me parece que era
la expresión de aquello que nosotras y el planteamiento de Cibes desde el principio se quería centrar, que era el ver cómo el alumnado se implica en un momento determinado en un tipo de investigación que además resuelve para quienes lo inician y lo hacen y lo realizan un modelo de trabajo que luego van a seguir muchas veces en la vida y que muchas veces cambia sus vidas, eso dicho por ellas y por ellos. Entonces, aunque hubo muchos más, los que allí se expusieron fueron el de una alumna y un alumno de IES Menéndez Valdés de Villafranca de los Barros, que es un proyecto de aplicaciones didácticas en memoria histórica y democrática en el aula dentro del currículum extremeño y que está relacionado con el ámbito de la lengua y la literatura, donde trabajan unos textos, fundamentalmente algún libro completo, algunos de los que están dentro de lo que pudiéramos denominar el tratamiento, aunque sea en forma novelada, de la memoria histórica. Muchas veces es muy importante que esté para el alumnado incardinado en la cercanía, que tenga el principio de la cercanía. Entonces, ellos habían trabajado una serie de textos, La voz dormida, que se llama, ¿no? El libro de esta mujer, que ahora mismo no recuerdo, y varios. Habían trabajado como 3 o 4 libros y luego los desarrollaron, es decir, ellos se metieron en pasarlo al ámbito de la historia, ¿no? Y su propuesta era: es importante para nosotras y para nosotros el trabajar dentro del aula algo que nosotros le veamos después, que podemos llegar a casa, hablar de ello y que le interese al grupo con el que estamos hablando, ¿no? Que sea algo que de alguna forma nos convierte a la hora de comer en adultos, que hablan de temas de adultos. Que no es que en clase ahora estoy dando el no sé qué, estoy diciendo, no, que son temas que interesan dentro de la familia. Ellos hacían hincapié en esta cuestión. Después estaban las alumnas del IES Saavedra y Fajardo de Murcia con su proyecto Mujeres contra la desigualdad, el legado de la industria conservera murciana de 1960 al 2020. La investigación que habían hecho había sido en una investigación sobre cómo las mujeres habían tenido que resolver problemas domésticos, problemas de economía desde muy pronto, cómo su no preparación, el ámbito al que se les redujo después de la guerra a su casa como el elemento fundamental y no les permitía salir, pero solamente cuando el nivel de necesidad fue tan alto que necesitaron salir, empezaron a incorporarse a las fábricas. Como la falta de derechos, la falta de normas de todo tipo, las convertía en personas fácilmente abusables y que además, y no te quejes, porque si te quejas ya sabes que lo que te queda es tu casa, o quién te va a creer, y el momento en que empezaron solidariamente a hacer suyo, por ejemplo, el problema de esta, a la cual le han abusado de ella, o el problema de estar de pie no sé cuántas horas con las varices cada vez peor, con no sé qué, y cómo las distintas huelgas, cuando ya se llegó a huelga, pero a veces simplemente el mantenerse durante un tiempo quietas, calladas,
o gritando, es decir, alterando de alguna forma el sistema, les ayudó. Este trabajo fue sobre todo un trabajo a partir de entrevistas con aquellas mujeres que habían estado en esas luchas, en unas luchas en las cuales fueron consiguiendo poco a poco, primero el ser reconocidas como trabajadoras y en segundo lugar el tener unas normas que se respetaban. Uno de los trabajos más interesantes que se expusieron allí fue el proyecto Hacer Historia, la recuperación de la memoria democrática de los Montes Orientales, Iznayoz, Granada, por su comunidad educativa. Cuando dice por su comunidad educativa, las dos alumnas que exponían el trabajo hablaban de su propia historia realmente, porque eran ellas dos las que habían empezado en un curso en el cual llegó un profesor nuevo que dijo: aquí ha pasado esto en esta época histórica, ¿vosotros lo sabéis? No sabemos nada de eso. ¿A alguien le interesa empezar a investigar sobre esto? Entonces, la investigación empezó con un grupo de 5 alumnas en primero de la ESO. En segundo de la ESO se habían convertido ya en un grupo de varios cursos con las niñas de segundo de la ESO, más los grupos que se le fueron añadiendo. Y en el tercer curso prácticamente era ya todo el instituto, en el cuarto curso era toda la comunidad educativa, todo el curso. Las investigaciones de la proximidad a la lejanía, la investigación sobre lo que había sucedido, sobre las fosas que aparecían, sobre las que no aparecían, todo ese trabajo les había supuesto para ellas un nivel de crecimiento personal importantísimo, pero lo más importante no había sido tanto el trabajo cuanto la red que ellas habían conseguido establecer con alumnado de otros centros, con su propia AMPA, con la propia Asociación de Madres y Padres, con otros centros de otros institutos cercanos, incluso de centros de formación profesional, y sobre todo la posibilidad cada año de ir aumentándolo, montando exposiciones, consiguiendo incluso dentro de su propio centro un ámbito fijo para exposición de memoria, es decir, como lo que nosotros queremos hacer, pues igual, pero dentro del centro un ámbito fijo. Y sobre todo el ir a contarlo a otros centros, ¿no? Es decir, que desde mi punto de vista lo que van consiguiendo no es solamente una investigación que quede o un trabajo que queda, bueno, porque he aprendido esto y ahora yo lo llevo conmigo, ¿no? Sino que eso va generando un modelo de relaciones dentro del centro, un modelo de relaciones, incluso cuando estamos hablando de un pueblo en la sierra de Granada, con centros cercanos, más o menos cercanos, y el hecho de poder pasar a que tenga profesorado tan interesado que dice: esto es interesante y vais a ir a contarlo. Y vais a ir a contarlo a la Universidad de Granada, o vais a ir a contarlo, como fue en este caso, al Instituto Cervantes, a Madrid, o vais a ir a contarlo. Entonces es ese empoderamiento, podríamos decir, dentro de una temática en la cual les interesa todo. Es decir, que no están solo a lo suyo, están asistiendo a todo aquello que podríamos decir les suena a algo importante y que va sobre su tema, aunque muchas veces no puedan entender una conferencia como la que dio Alejandro Tiano, por ejemplo, ¿no? Sobre el currículum de la memoria democrática dentro del sistema educativo.
Y por último, pues 2 chicos que eran del Salvador Dalí de Fuenlabrada, con un proyecto de investigación sobre maestros de Fuenlabrada depurados por la dictadura franquista. Entonces, esto era un grupo de alumnos a los cuales se les consiguió el pase suficiente como para meterles en los archivos y que enseñarles cómo se manejaba un archivo, cómo podían investigar dentro de un archivo, con la casualidad, dándose además la casualidad de que resulta que donde aparecía Fuenlabrada, resulta que Fuenlabradas hay unos cuantos en España, no hay solamente el de Madrid, no hay un Fuenlabrada único, y aparecían maestros metidos en un Fuenlabrada que eran de otra Fuenlabrada, y ellos se encontraron, es decir, fueron encontrando no solamente aquellos que ellos iban investigando, sino algunos más, y algunos descolocados de sitio. Y dice, bueno, y era muy guay ver cómo los archiveros decían, ¡hala! Vaya, habéis visto una cosa que nosotros no habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, es decir, que el trabajo, no estoy hablando ya solamente de la importancia que puede tener la incorporación de estos temas dentro del currículum, que sí, que la tiene, que es muy, sino que además el modelo de ponerse a trabajar sobre ello, no es solamente el decir, ahora te cuento esta película con esto, sino el ir haciendo, por ejemplo, investigaciones de este tipo, que no es que a lo mejor empieza por decir, bueno, pues ahora visitamos nosotros esta casa de la memoria, o visitamos las fosas de tal sitio, o hablamos con los arqueólogos que trabajan en este otro lugar, ¿no? Sino que es el encontrarse con una temática que les convierte en adultos, con otros adultos, con personas adultas. Es el encontrarse con temas que en cierto modo es que han estado ahí ocultos, ¿no? No hubo posibilidad de exponer todas las investigaciones y por supuesto tampoco las que fueron de carácter individual, que eran muy interesantes, ¿no? Como la que expuso aquí mismo la chica de Manuel de Falla, ¿no? Sobre el encontrar a su abuela, ¿no? Como era una investigación individual, pues, y no había mucho tiempo, pues se le dio preferencia a las investigaciones de ese tipo, de grupales. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista son relativamente, es decir, añaden cosas dentro del ámbito del sistema educativo. Y por último nos queda ya solamente la última fase, que es la de formación del profesorado, que es una formación en buenas prácticas. Entonces, lo digo aquí, y lo dejo ya puesto, para abril, después del 10 de abril, necesitamos hacer esa última fase, para la cual deberemos contar con al menos 20 profesoras y profesores del ámbito de la historia o de filosofía que den ética y valores o de ciencias sociales, para realizar esta última parte de formación, y no con aspectos teóricos, sino sobre aspectos prácticos, es decir, aquellas buenas prácticas que hemos visto o que detectamos que han tenido éxito en un momento determinado en nuestro entorno. Entonces, bueno, pues para eso tendremos esa última fase, con lo cual, con la publicación de todas las exposiciones que se han hecho, de los trabajos y demás, terminaría esta fase que en la Fundación CIDES hemos desarrollado, pero desde luego al menos tal como lo entendemos ahora, no se puede terminar, porque esto es una historia de nunca acabar.